La República Argentina es un país que sostiene la fe católica. Ninguna otra fe. La República Argentina es católica, cristiana. Y eso no hay que olvidarse nunca, por más que algunos nos quieran vender otra cosa o quieran tapar la realidad. La República Argentina es cristiana y sostiene la fe católica. Y así va a ser hasta el fin de los días. ¿Te acordás cuando desde las ventanas del Vaticano salía un hombre escuálido y decía: Annuncio vobis, habemus papam, de cardinalem Bergoglio. El cardenal Bergoglio. ¿Cómo? Y el periodista Bazán de TN decía: Bergoglio, hay papa argentino y se va a llamar Francisco. Hay sorpresa, hay júbilo entre los argentinos, hay un papa argentino. Me acuerdo del humo blanco, me acuerdo todo. Pero sobre todo me acuerdo la esperanza del pueblo argentino. Quizás por ese egoísmo de creer, o no egoísmo, inocencia mezclado con ignorancia de creer que porque íbamos a tener un papa argentino, ese papa iba a pensar en nosotros. Un poquito, ¿no? Ya que como los políticos no piensan, ese papa iba a pensar un poco en nosotros y en nuestra dignidad patriótica. El orgullo de millones de tener un papa argentino. La ilusión de millones de tener un papa argentino. El cardenal Bergoglio. Ese que le había puesto un freno al kirchnerismo. El que se le plantó al autoritarismo de Néstor Kirchner. El kirchnerismo y el populismo, esos dos venenos que tenemos en la República Argentina, los mismos caraduras que hoy lloran su partida en ese momento. Y antes de ser elegido papa, lo acusaban de haber sido un cura colaboracionista de la dictadura y de haber apoyado las desapariciones de personas en nuestro país. Bergoglio había sido una de las figuras opositoras al kirchnerismo que más habían sufrido los ataques del kirchnerismo. Tanto es así que cuando fue elegido papa, Cristina Fernández de Kirchner, al enterarse de la noticia, salió con un escueto comunicado, con mucho resentimiento, cosa que después tuvo que detractarse ella y todos los pelotudos que la seguían, hasta la izquierda, porque hasta la izquierda hablaba del papa fascista promilico argentino que el Vaticano había puesto. Luis Delía, me acuerdo en esa época, uno de los principales espadachines kirchneristas, salió a decir que Bergoglio era una de las figuras claves comparadas a Jorge Rafael Videla, cosa que después tuvieron que desdecirse. A los 3 días le estaban lamiendo los zapatos a Bergoglio. Bergoglio ya había dejado de ser Bergoglio y ahora era el Papa Francisco, el Papa bueno. Y una vez que ya se había probado el traje de Papa, dejó pasar un tiempo. Cristina fue al Vaticano y le explicó al Papa argentino lo que era un mate. Le explicó al Papa argentino lo que era el dulce de leche y que lo tenía que probar. Y así cada pelotudo de la República Argentina que fue a hacer estorbo al Vaticano y a perder el tiempo, le llevaban al Papa argentino ponchos, mates, termos, dulce de leche, yerba. Esto es dulce de leche. Y Bergoglio miraba siempre en todos los videos con una cara como diciendo: ¿cuál es el retraso que tiene esta gente que viene a molestarme al Vaticano? Acá adentro el mate con la bombilla, acá el termo, vamos a romperlo porque trae buen augurio romper los papeles. El mate, el termo para el agua. Por favor, gracias. Y la yerbera, mire qué linda que está, silla. Yerbera de calabacita. Pero Bergoglio, como buen cristiano, perdonó a sus detractores y a aquellos maliciosos acusadores. Los invitó a Roma e hizo del Vaticano una sede del PJ. Ahí se lo podía ver al corrupto y violento Guillermo Moreno dando órdenes en el Vaticano. Vos sentate acá y vos sentate allá. Ante la vista de otros curas, de otros feligreses y del propio Bergoglio, que esto no le preocupaba. Eran épocas donde Grabois, que en ese momento era su discípulo preferido y su emisario en Argentina durante mucho tiempo, hablaba en nombre del Papa y señalaba a los pobres de toda pobreza en nombre del Papa.
Rápidamente Bergoglio, aquel ex arzobispo de Buenos Aires, ese que hablaba de patria, de instituciones y república, sonreía en la foto junto a quienes no creen en la libertad, ni en la democracia, ni en la dignidad humana, ni en la república. Ahí se lo podía ver a Bergoglio abrazando al sangriento dictador Maduro mientras ignoraba a las víctimas de la dictadura venezolana. Abrazaba y visitaba al carnicero dictador ya anciano y moribundo de Fidel Castro, mientras jamás atendió e ignoró durante todo su papado a las luchadoras damas de blanco cubanas que piden por sus hijos y familiares secuestrados por la dictadura cubana. El Papa había dejado de hablar de la dignidad humana y se terminó abrazando al degenerado totalitario y pedófilo Evo Morales. Las víctimas de los autoritarios, de los déspotas y malignos no tenían lugar y no lo tuvieron en el Vaticano de Jorge Bergoglio. Sí tenía lugar Milagro Sala, esa que utilizó y se burló y humilló a los pobres de toda pobreza. ¡Cállate, puto! ¡Cállate, puto! ¡Te haces custodiar por la policía, marica! Algo había cambiado. Bergoglio ya no era Bergoglio, era Francisco, el Papa bueno. Ya nada tenía que ver con ese porteño humilde y patriota que se enfrentaba a los autoritarios y a los déspotas, que desde un atril o desde una entrevista o desde un análisis les remarcaba que no podían hacer sufrir a los pueblos. Y Bergoglio se aferró mucho a la pobreza, tanto así que hizo de la pobreza una linda empresa. La llevó como bandera, llegó a decir: la pobreza santifica y la riqueza te hace malo. Además dijo que quería una iglesia pobre y para los pobres. Un poco de cristiano eso, ¿no? El rico no puede entrar a la iglesia, el rico no puede sentirse reflejado en Jesús. Porque claro, los ricos son el demonio, la avaricia. Ser de clase media bien es ser un ambicioso, porque quizás en su pensamiento populista nada mejor que los pobres para poder dominarlos, como hacía su amigo Grabois, su discípulo, o como hacen los curas villeros, muchos curas villeros en las villas, ¿no? Que los tienen bien amaestrados a los pobres de toda pobreza. El pobre que no piense, nosotros le decimos lo que tienen que hacer, que pensar y que sentir. El pobre que no genere dinero, que no quiera salir de la villa, que siempre sea un lastre social, así la culpa lo mata y la tristeza lo hace más flexible, ¿no? Y es una locura eso, porque parece que Bergoglio nunca se dio cuenta que lo que el mundo necesita son puentes entre las clases sociales para una convivencia mejor y una calidad humana mejor. No podemos seguir dividiendo a las clases sociales. El rico produce riqueza, da puestos de trabajo. El pobre tiene que trabajar y mejorar su estatus social. Y si el pobre no fue a la escuela, a través del trabajo, tiene que a sus hijos darle una buena educación para que sus hijos el día de mañana sean aquellos ricos o aquellos que estén en buena clase social, que van a dar puestos de trabajo. Enfrentando a las clases sociales de nada sirve, ¿no? Quizás estoy equivocado, porque nada de eso se logra. La unión no se logra con el resentimiento y el enfrentamiento. Resentimiento que es muy común en los curas villeros, como te decía. Aquellos que pregonan más a Marx
que a Jesús. Aquellos que mezclan religión con marxismo porque su fanatismo político los hace ignorantes. Francisco fue el hijo que triunfó y se avergonzó de su familia. Cada vez que habló de Argentina fue en modo peyorativo, con chistes estúpidos, con críticas banales y sesgadas por su ideología política, por su populismo extremo. ¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? ¿No? Se sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo. Jamás llamó a la unión entre hermanos argentinos. Jamás buscó un consenso entre la clase política. Jamás se tomó 2 minutos de su papado para hacer un gran llamado a la dirigencia política de derecha, izquierda, socialistas, peronistas, a todos y decir, muchachos, si no trazamos un plan de gobernabilidad y estabilidad económica de acá a 40 años en la República Argentina, esto está perdido. Por favor, unámonos para mejorar nuestro país. Nada de eso pasó. Porque a Bergoglio jamás se le ocurrió volver a su país para colaborar en una mejora y grandeza de su patria. De nada sirven los grandes discursos si en la acción no está. Pero claro, ya era el Papa del mundo, no era el Papa de Argentina, ¿no? Aunque sí se acordaba de Argentina cuando tenía que hacer operaciones políticas. Bergoglio sonreía con Cristina, con Grabois, con Chávez, con Milagro Sala, con Maradona, y despreciaba a los cipayos y neoliberales como Mauricio Macri, por ejemplo. Es más, se dedicó a manipular dialécticamente durante el gobierno de Mauricio Macri. Jamás repudió las 400 toneladas de piedras y el intento de desestabilización del gobierno de Mauricio Macri. Jamás lo hizo. Al contrario, en medio de la desestabilización que intentaron algunos durante el gobierno de Macri, Bergoglio invitaba a aquellos golpistas disfrazados de cristianos al Vaticano. Sí, dejó de opinar de política cuando ganó Alberto Fernández. Ahí Bergoglio no fue tan crítico como con Macri. Ahí no habló de los desaparecidos y torturados durante el confinamiento. No habló de Luis Espinosa. No habló de tantos trabajadores que perdieron la vida por salir a trabajar y que las policías provinciales mataban en las cárceles, como Magalí Morales, por ejemplo, en San Luis. No se lo escuchó a Bergoglio hablar de eso. Tampoco se lo escuchó hablar de nada, durante el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández Kirchner y Sergio Massa. Hoy todos lloran a Francisco. Yo lamento decirles que con todo respeto yo no lo puedo llorar. Aunque como cristiano y como argentino perdono sus errores y sus pecados y el daño que nos hizo. Porque al fin y al cabo Bergoglio fue humano como vos, como yo. Y los humanos, lamentablemente, no somos Dios, porque Dios jamás defendería a un pedófilo degenerado inmundo como el padre Grassi, como lo hizo Bergoglio. Lo defendió tanto que mandó a escribir libros a favor de Grassi con algunos periodistas. Hoy todos lloran y despiden a un Bergoglio que no existió. Quizás porque, como dijo el gran cómico argentino Alberto Olmedo, lamentablemente los argentinos son más fieles a los muertos que a los vivos. Esperemos que Bergoglio encuentre la paz y que su sucesor no repita los errores de Francisco, el Papa bueno. Disculpen a aquellos que se ofenden con este comentario. Para mí, Bergoglio es un humano con más sombras que luces.